El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su escuela judicial, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2021. En este marco se realizará la conferencia en línea Un golpe al patriarcado, el enfoque de derechos humanos en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre aborto. Para disertar este tema, contamos con la participación del doctor Mario Cruz Martínez, profesor investigador en la Universidad Iberoamericana y consejero académico del Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas, Asociación Civil, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El doctor Mario Cruz Martínez es profesor investigador en Derechos Humanos del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, México. Sus líneas de investigación son grupos vulnerables, entre ellos grupos indígenas, mujeres, niñez y juventud, igualdad y no discriminación y derecho internacional de los derechos humanos. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor Cruz también se desempeña como defensor de derechos humanos. Es consejero académico del Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas, Asociación Civil. Es doctor y maestro en Derecho por la Universidad de Roma. Maestro en Filosofía y Estética por la Universidad de la Sorbona de París. Maestro en Filosofía Política por la Universidad de París-Nanterre. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2019 fue investigador visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, en Canadá. En 2016 realizó una estancia de investigación en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, doctor Mario. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta charla, ¿no? Que, como ustedes escucharon, se titula justamente Un golpe al patriarcado, un análisis, reflexiones sobre sentencias de la Suprema Corte sobre el aborto. En primer lugar, querría yo darle el agradecimiento a la Escuela Judicial por esta invitación, ¿no? Y sumarme justamente a esta importante actividad enmarcada en este programa de difusión de la cultura jurídica, y agradezco especialmente a mi colega Tomás Venado por esta invitación y por su gentil atención para que ésta se pueda realizar en este momento. Pues en primer lugar querría, repito, agradecer a todas y a todos los que están conectadas, porque efectivamente esta charla busca plantear diferentes reflexiones sobre uno de los temas a mí me parece más importantes en los últimos años desde la perspectiva de derechos humanos, desde las grandes discusiones políticas democráticas, que es justamente el tema del aborto. Yo lo que querría plantear que la mirada que yo trazaré es una mirada desde el derecho y especialmente desde el modelo de derechos humanos, porque como ustedes lo entenderán, el debate del aborto es un debate complejo, es un debate que alude a temas políticos, a temas filosóficos y sobre todo a temas incluso de carácter religioso. Sin embargo, yo querría situar desde este momento que mi participación tendrá como guía el modelo de los derechos humanos, y dentro de esta línea de discusión yo querría plantear numerosos debates que se han dado y especialmente a partir de las últimas sentencias del mes pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre diversas acciones de inconstitucionalidad que ponen en el centro del debate las libertades de las mujeres, ¿no? La reflexión de su autonomía y especialmente un pronunciamiento de nuestro alto tribunal sobre el tema del aborto. Entonces, yo querría, en primer lugar, hacer una presentación, ¿no? de dónde estaremos analizando, desde qué tipo de enfoques, y por ello presentaré de manera muy breve un eje de trabajo para que ustedes
puedan tener mayor claridad. Y bueno, en primer lugar, yo lo que querría hacer, y por eso presento este índice, yo querría esencialmente trabajar 4 grandes ejes de discusión. En primer lugar, me gustaría hacer una problematización y hacer una serie de reflexiones de contexto sobre esta importante discusión que tenemos en este momento en México y en muchos países del mundo sobre el aborto, ¿no? En unos días, por ejemplo, a principios de noviembre, en Estados Unidos de Norteamérica se va a dar una gran discusión sobre una ley estatal, la del estado de Texas, sobre el tema del aborto, por ejemplo. Y en general, en el mundo entero, la reflexión del aborto está empujando numerosos resortes sociales de importantes sectores de la sociedad civil y particularmente de mujeres, de movimientos de mujeres, de jóvenes, que justamente están clamando por un nuevo esquema institucional frente a los grandes contextos y procesos de violencia estructural. En segundo lugar, querría hacer yo un debate o una serie de comentarios para tratar de poner en el análisis diferentes metodologías que hoy tenemos en el ámbito del derecho, que tenemos en la ciencia jurídica y que especialmente desde los derechos humanos nos está ayudando a entender, a plantear soluciones sobre cuestiones como la del aborto, de grupos en estado de vulnerabilidad y grandes debates de la agenda pública. Y posteriormente haré un comentario muy breve, general, sobre esta acción de inconstitucionalidad, la 148 diagonal 2017, que repito, hace apenas un mes, un poquito más de un mes en la Suprema Corte, dio una gran discusión y planteó un paradigma muy importante sobre los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y sobre todo sobre el tema de la criminalización, como así se planteaba en el caso particular, la criminalización de la práctica del aborto. Posteriormente hablaré sobre otra acción de inconstitucionalidad, la 106 y su acumulada, la 107 diagonal 2018, que igualmente se discutió de forma sucesiva a la 148 diagonal 2017, en donde también se va a hacer un importante pronunciamiento sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, en este caso desde una disposición de una entidad federativa. Y finalmente haré una conclusión para tratar de abrazar, digamos, los ejes más importantes de esta discusión. Entonces, yo querría en primer lugar, ¿no?, hacer un contexto de la discusión. Y para ello yo querría justamente plantear 3 ideas que me parecen muy importantes y que me parece nos dan elementos para la discusión. En primer lugar, querría yo llamar la atención sobre esta frase de Roberto Calasso que dice: el tiempo que nos tocó vivir resulta innombrable. Otra frase de Mauricio Merino, un colega politólogo, que dice que 3 de los ejes en donde se mueve la vida pública de México es la desigualdad estructural, la corrupción y la violencia de género. Y finalmente querría llamar la atención con una frase final para comenzar a calentar motores. Una frase de una importante feminista, abogada norteamericana, Catherine McKinnon, que señala que justamente una de las características de nuestra época contemporánea es que efectivamente los sistemas legales están mostrando sus insuficiencias, y esta frase, yo diría lapidaria, de la profesora McKinnon, señalando que el derecho, como lo conocemos, ha estado o ha sido creado justamente en la caldera de la humanidad. Entonces, con estas 3 frases yo querría comenzar justamente mi reflexión para situar justamente el gran debate social y político del aborto. Una de las características que tiene nuestro tiempo, y creo que ustedes lo saben, y precisamente el COVID incluso nos empujó a una complejidad todavía más grande, es que precisamente los cambios que se están dando a nivel planetario, a nivel local, son tan rápidos, son tan vertiginosos, que justamente como dice Roberto Calasso, estamos en una realidad en donde no sabemos cómo nombrar, cómo situar, cómo colocar justamente esos grandes espacios de
complejidad y que yo añadiría esa complejidad en muchos espacios también tendríamos que entenderlas bajo esta palabra que es la perplejidad. ¿Ya? Creo que ustedes y yo, como ciudadanas, ciudadanos del mundo, entendemos que hay muchas cosas que no funcionan. Modelos legales que aparentemente buscarían el bienestar de las y los ciudadanos, y nos damos cuenta que los índices de violencia se recrudecen, la falta de atención del Estado a ciertas perspectivas, a ciertas cuestiones son evidentes. Y por ahí justamente yo me iría a esta segunda frase de Mauricio Merino, en donde se advierte efectivamente cómo uno de los grandes lastres que arrastra el sistema institucional mexicano, ¿no? Son prácticas de corrupción. Son prácticas de corrupción en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito jurídico. Y justamente en esta perspectiva, yo querría subrayar que dentro de esas grandes olas de violencia, una que tenemos que llamar la atención y que me gustaría la podamos situar en esta charla, es la de la violencia de género. La violencia feminicida que en muchos espacios del mundo, particularmente en México, se van desarrollando, se van haciendo incluso más sofisticados estos procesos de violencia, pero que en el fondo encontramos una palabra clave que es la desigualdad estructural. Es decir, lo que encontramos en todos los modelos, y especialmente en el mexicano, es que el sistema económico, como está situado, el sistema político, advierte diferencias notables entre sectores muy vulnerables, sectores sociales a donde la mano, la protección del Estado no llega, en donde los procesos de violencia, digamos, se amplían, y en donde otro sector más reducido tiene ciertos beneficios y ciertas prerrogativas. Entonces, en esta discusión, déjenme leerles un comentario, ¿no? Que identifiqué en un documento de una organización de la sociedad civil, GIRE, ¿no? Es un documento que se llama La pieza faltante, justicia reproductiva, en donde las colegas y los colegas de GIRE nos dan una numeralia que yo creo que es importante para entender la discusión que vamos a analizar en unos minutos. Dice GIRE, ¿no? Resulta relevante en el ámbito de los derechos de las mujeres las cifras sobre la mortalidad materna, esto es, el fallecimiento de una mujer por causas prevenibles durante el embarazo, parto o el posparto, y que guarda relación con fallas estructurales del sistema de salud. Según GIRE, de 2012 a 2016, murieron aproximadamente 4.283 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Una de cada 8 de estas personas, de estas mujeres, eran adolescentes y el 11.2% eran mujeres indígenas. Por otra parte, el Consejo Nacional de Población nos da también, digamos, una película que yo creo que hay que ponerla junto a esta imagen que acabo de presentar con estas cifras de GIRE. Nos dice el Consejo Nacional de Población: el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos también son muy limitados. Muchas mujeres dicen conocer sobre ellos, pero no saben usarlos o no los usan de manera adecuada. Esta situación es aún más grave cuando se trata de adolescentes y mujeres pertenecientes a poblaciones rurales o de habla indígena. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar con esta importante discusión que plantea estas cifras que acabo de mencionar de manera veloz? Que cuando nos refiramos justamente desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva, digámoslo así, de un modelo de espacios públicos en donde se busca el respeto de los derechos fundamentales de las personas, tenemos que considerar este tipo de circunstancias para poder entender cómo el modelo de derechos humanos busca identificar esas fallas estructurales que tienen los estados, esas grandes discusiones sociales de falta de ejercicio de derechos de ciertos grupos vulnerables, y precisamente desde esta perspectiva me parece queda muy clara cuál va a ser la perspectiva que yo voy a plantear en este espacio. No me voy a pronunciar sobre temas
filosóficos, políticos, religiosos sobre el tema del aborto, sino más bien desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, una perspectiva en donde se busca identificar esas grandes desigualdades, una perspectiva en donde se identifiquen esas ausencias que han tenido muchas mujeres, como ya lo veíamos especialmente en ciertos ámbitos, mujeres adolescentes, mujeres indígenas, mujeres migrantes, que nos llevan a tener un panorama, repito, que requiere un enfoque de derechos y de protección de las garantías de estas personas. Entonces, a partir de esta perspectiva de derechos humanos, vamos ahora al siguiente punto que yo querría justamente destacar de mi charla. El segundo punto que yo querría destacar en mi charla es justamente lo que yo denomino las nuevas narrativas de derechos humanos frente al patriarcado. Y ustedes escucharon, ¿no? Leyeron que mi propuesta va a entender cómo estas nuevas sentencias de la Suprema Corte, cómo estas nuevas estrategias gubernamentales, si usamos este lenguaje más de políticas públicas, cómo esta perspectiva de la Suprema Corte está enfrentando un sistema autoritario de desigualdad estructural. Entonces, yo lo que les plantearía, y creo que eso es importante, ¿no? Eso es importante tenerlo de manera muy clara, justamente como el patriarcado, digo, no me puedo meter en una discusión teórica, ¿no? Los estudios feministas son muy ricos en esa perspectiva, como el patriarcado o sistema de dominación, desigualdad estructural, violencia hacia las mujeres, etcétera, cómo el patriarcado hunde sus raíces en nuestra tradición política, en nuestra historia, ¿no? La historia de la humanidad ha sido una historia de un sistema social político que ha relegado el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, ¿no? No me voy a meter a esa honda discusión filosófica y política sobre el patriarcado. Yo simplemente querría identificar que el patriarcado, para efectos de derechos humanos, es un sistema, repito, de desigualdad estructural, es un sistema de opresión, en este caso, a los derechos y al ejercicio efectivo de libertades de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí esa discusión no la quiero llevar más allá, simplemente la dejo desde este filón. Y la otra perspectiva que yo querría considerar para entender claramente esta idea de que desde estas sentencias, al menos desde estas sentencias, se encuentra situada una importante discusión de derechos frente a los modelos autoritarios del patriarcado. Yo querría situar esta perspectiva que nos dan los derechos humanos, que yo denomino nuevas metodologías, nuevas perspectivas en la ciencia jurídica. Entonces, ¿qué es lo que yo querría plantear? Esencialmente tres importantes parámetros o tres importantes pivotes. O sea, desde el modelo de derechos humanos encontramos algo que me parece clave, que son nuevas metodologías en el ámbito de la ciencia jurídica. O sea, estas nuevas metodologías de la ciencia jurídica nos han ayudado, nos están ayudando a tener elementos más objetivos, más de contexto, para poder entender problemas y de esta manera plantear soluciones, ¿no? O sea, una metodología del derecho fundamental que ustedes seguramente conocen es, por ejemplo, la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología que establece una serie de pasos en donde se busca identificar procesos de violencia hacia las mujeres, ¿no? Espacios públicos, espacios de la vida privada, espacios laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, yo creo, y es algo que con lo que voy a cerrar más al rato, es que estas sentencias de la Suprema Corte no podrían entenderse sin estas herramientas conceptuales, estas nuevas metodologías que nos ayudan de manera muy importante a la nueva interpretación de los derechos y protección de los mismos. En segundo lugar, ¿no? Vamos a encontrar un nuevo modelo que se está, yo diría, reposicionando en el ámbito de la ponderación de derechos humanos, que es la contribución que dan muchos principios, muchos estándares en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y esto me lleva al tercer elemento, que es justamente
las nuevas narrativas, estas nuevas narrativas que tiene justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, permítame hacer una vinculación entre estos tres elementos que a mí me parecen muy importantes para comprender esta nueva mirada que estamos encontrando, por ejemplo, desde estas sentencias estructurales de la Suprema Corte. En primer lugar, una serie de herramientas que nos ayudan a identificar elementos de contexto, particularmente la violencia de género, estas herramientas que nos están ayudando incluso a trazar una relación muy interesante entre ciencia jurídica y otro tipo de ciencias, ¿no? Pongo, por ejemplo, otra herramienta que es muy interesante en la ponderación de derechos humanos, en la interpretación, por ejemplo, el test de proporcionalidad, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? El test de proporcionalidad busca identificar los alcances de una norma de acuerdo a los fines constitucionales que eventualmente se identifiquen, la necesidad, ¿no? La idoneidad y finalmente la proporcionalidad. Entonces, estas herramientas, repito, que se han ido construyendo, ¿no? Desde diferentes enfoques normativos, desde la jurisprudencia nacional, desde la jurisprudencia internacional, van a ayudar, en este caso, a tener instrumentos para poder dar una protección más efectiva a los derechos de las mujeres. Y yo les decía, vinculándolo a esta segunda sección, a esta segunda parte, la gran contribución, la gran expertise que ha prodigado el modelo del derecho internacional de los derechos humanos, y particularmente en el ámbito del sistema de tratados. Esto a mí me parece muy importante mencionarlo porque es, digamos, la caja de herramientas, permítame la expresión, con la que las y los operadores jurídicos, las y los abogados, abogadas, han podido ir construyendo, ¿no? Por ejemplo, desde el litigio estratégico, desde el litigio incluso individual, han ido construyendo justamente con principios de tratados, ¿no? Especialmente en el ámbito latinoamericano, latinoamericano, la Convención Americana, la Convención, por ejemplo, de Viena sobre Derecho de los Tratados y todos los grandes principios que tiene el sistema internacional, tanto universal como regional de derechos humanos. O sea, a mí me parece que esta segunda parte, ¿no? La especificidad que da el derecho internacional de los derechos humanos, el expertise, el saber técnico, ha logrado coadyuvar con estas nuevas metodologías, lo vamos a ver de manera importante en estas dos sentencias, ¿no? Como los principios, por ejemplo, que vienen desde los comités en materia de derechos humanos vinculados a mujeres, particularmente el comité CEDAW, particularmente las sentencias de la Corte Interamericana en cuanto a temas de derechos de las mujeres, por ejemplo, Campo Algodonero, Artavia Murillo, en fin, comienzan o más bien robustecen esa protección. Y finalmente, esta apuesta, y yo creo que aquí hay que celebrar, ¿no? Esta apuesta que encontramos desde la Suprema Corte por erigirse efectivamente en un tribunal constitucional en donde se dé protección efectiva a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, con esa perspectiva, yo querría, teniendo esta mirada, ¿no? Metodologías, principios del sistema internacional, y con esto que yo les decía a minutos antes, estos problemas de contextos que tenemos en México, ¿no? Desigualdad estructural, pobreza, falta de información, violencia de género, un cóctel que si lo combinamos encontramos una desprotección aberrante hacia la dignidad y los derechos humanos de las mujeres. Me parece que con este panorama podemos entrar a continuación justamente en nuestro siguiente enfoque, ¿no? Entonces, yo nada más para cerrar esta cuestión, querría plantear 4 elementos que me parecen fundamentales desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? En primer lugar, el respeto a la dignidad de las personas, que lo vamos a ver en estas 2 sentencias, ¿no? Cómo la palabra dignidad se le quita este velo de ambigüedad, este velo de una palabra, un vocablo político muy ambiguo, filosófico muy ambiguo. Vamos a ver cómo en el ámbito de la ponderación de los derechos de las mujeres va a tener una significación importante. Vamos a tener también una perspectiva de género que es necesaria
sobre todo para identificar esos procesos de violencia, ¿no? Sobre todo en el ámbito del acceso a la justicia de las mujeres, como en el caso particular, esto que se ha denominado desde las grandes discusiones de los derechos de las mujeres, las grandes deficiencias que han tenido los estados, México incluido, en el ámbito de la justicia reproductiva. Después el tema de la interdisciplina y nuevas metodologías que van a ser muy importantes en estas sentencias, porque una discusión que vamos a encontrar muy importante, es una discusión incluso de carácter científico respecto a lo que tenemos que entender desde el ámbito de los derechos humanos sobre el embrión y sobre el régimen que protegerá justamente la integridad del concebido. Entonces ahí vamos a encontrar una discusión muy interesante, ¿no? La interdisciplina es muy interesante, sobre todo si vemos en el sistema internacional, ¿no? Sobre todo en esta sentencia que yo les decía, la Artavia Murillo, ¿no? Y toda la discusión que hay en el ámbito del aborto, precisamente desde estos modelos de ciencia y discusiones que son y han sido muy importantes en la discusión de la interrupción del embarazo. Y finalmente el tema de esta palabra que me parece muy interesante que la tengamos con muchísima atención en este debate y en muchos debates de derechos humanos, que son los fenómenos de desigualdad estructural, ¿no? Y estos fenómenos de desigualdad estructural, repito, son temas que justamente nos van a llevar a encontrar cómo en los estados, cómo en los espacios públicos, hay obligaciones muy claras para el Estado cuando hay fenómenos de desigualdad estructural, en el caso particular de los derechos de las mujeres, y cómo esas obligaciones son exigibles y deben ser exigibles. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de la primera acción de inconstitucionalidad, ¿no? La 148 diagonal 2017. Es una acción de inconstitucionalidad muy interesante porque plantea justamente un problema que ya se había presentado, ¿no? Ya se había presentado en el sistema mexicano, pero que en esta acción vamos a encontrar en la 148 diagonal 2017, vamos a encontrar una serie de reflexiones muy interesantes, ¿no? Entonces, les platico brevemente cuál es el problema, ¿no? Se impugnan, ¿no? Normas del Código Penal de Coahuila, ¿no? Que fue publicado el 27 de octubre de 2017, y se establecen diferentes disposiciones, el 195, el 196, el 198 y el 199, donde se establecen estándares y principios respecto al aborto y que nos va a llevar a una discusión muy interesante, ¿no? O sea, una de las normas que provoca especial discusión es el artículo 196 de este Código Penal. ¿Qué establece esta disposición? Se impondrá de 1 a 3 años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella. Entonces, esta es una de las disposiciones que, repito, va a dar una importante discusión en la Corte hace apenas poquito más de un mes. Y en esta sentencia vamos a encontrar un problema que me parece muy interesante que lo señalemos de manera explícita. La pregunta que encontramos en este caso es la siguiente. ¿Es constitucional sancionar con pena de prisión a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo? O en su caso, a la persona que con consentimiento de ella ejecute ese acto. Entonces, lo que vamos a encontrar, repito, en este problema planteado, es justamente una discusión que nos va a llevar, ¿no? Nos va a llevar a una serie de reflexiones muy interesantes sobre este problema que se ha presentado ya desde hace varios años en México y en muchos países, sobre la criminalización, ¿no? La criminalización del aborto. Entonces, a mí me parece, y la propia discusión que se dio en la Suprema Corte me parece refleja esa gran discusión. La discusión del aborto es una discusión polisémica, polifacética, ¿no? En donde hay postulados respecto a esta actividad, a esta decisión de las mujeres desde una perspectiva religiosa, política, ¿no? Social, ¿no? O sea,
en algunos espacios, en la propia sentencia se discute y se señala para muchos y para muchas lo que tendría que hacer la penalización del aborto es enfrentar la maldad de las mujeres, ¿no? Es enfrentar esa maldad que está por ahí circulando y que en un momento determinado una mujer absorbe y de esta manera decide, ¿no? Decide cometer un asesinato. En fin, o sea, la discusión que plantea este análisis de la Suprema Corte es muy interesante. Repito, nos va a llevar a una serie de reflexiones de carácter político, social, pero repito, yo desde el inicio de mi charla les dije que mi visión va a ser desde los derechos humanos, ¿no? Yo no enfrentaré la discusión justamente desde estos ámbitos tan amplios, ¿no? Tan respetables, ¿no? Si ustedes ven un poco el contexto y todo lo que se dio alrededor de esta sentencia, ustedes seguramente habrán visto en los periódicos, en las noticias, ¿no? Pronunciamientos de organizaciones de sociedad civil diciendo es correcto, no es correcto, ¿no? Haciendo una serie de pronunciamientos morales sobre el enfoque que iba a tener la sentencia, ¿no? Desde que el ministro ponente, ¿no? Circuló el proyecto de sentencia, pues la discusión comenzó. Yo simplemente les quiero decir, y esto volviendo un poco a la utilidad que tendría esta charla para ustedes que me hacen el favor de escucharme, a mí me parecería que esa discusión está ahí, ¿no? Esa discusión está ahí y repito, es una discusión inacabada, es una discusión que se puede abordar desde diferentes ámbitos éticos, sociales, religiosos, etcétera, es muy grande, pero a mí me parece que la utilidad de estudiar, de entender, de valorar los argumentos que tiene un tribunal constitucional sobre hechos de libertad de las mujeres, me parece, nos lleva a entender en varios niveles el funcionamiento de un tribunal constitucional, pero sobre todo nos lleva a entender de manera muy práctica cómo se pondera, cómo se debe interpretar los derechos humanos, en este caso de las mujeres. Entonces, déjeme de manera muy breve situar un poco esta sentencia en las narrativas que tiene la Suprema Corte sobre el información que ustedes pueden encontrar en la sentencia. Yo les recomiendo, ¿no? Yo les recomiendo que cuando tengan tiempo puedan ustedes leer, consultar esta sentencia, ¿no? Que ustedes ponen en el buscador acción de inconstitucionalidad 148 diagonal 2017 y les sale el proyecto de sentencia, ¿no? Del ministro. Bueno, con muchas la sugerencia para tener todo completo, tener el tiempo de ver la discusión que se dio de esta sentencia en la Suprema Corte el mes pasado, ¿no? Entonces, de manera muy breve, ¿qué es lo que les quiero decir, no? Esta sentencia de la Suprema Corte, ¿no? Tendríamos que entenderla bajo esta narrativa que ha trazado la Suprema Corte sobre el aborto, ¿no? Empezando desde diferentes acciones de inconstitucionalidad, vean desde el 2000, ¿no? 2007, por ejemplo, esta importante acción de inconstitucionalidad, la 146 y acumulada 147 diagonal 2007, sobre esta gran discusión que se dio en la Ciudad de México sobre la penalización o despenalización del aborto, ¿no? Las 12 semanas, ¿se acuerdan? Esta acción de inconstitucionalidad es muy interesante. Y después todas las controversias incluso que hubieron constitucionales y los diferentes amparos en revisión. Entonces, lo que les quiero decir, o sea, si hiciéramos un comentario general, lo que vamos a encontrar justamente en la famosa narrativa, en la famosa narrativa de la Suprema Corte respecto al aborto en México, es el uso de una serie de herramientas muy interesantes desde el ámbito del derecho constitucional, de los derechos humanos, para poder calibrar, si me permiten la expresión, el alcance de la protección del Estado respecto a la libertad de las mujeres al momento de decidir justamente la interrupción del embarazo. Entonces, lo que van a ver desde 2000 hasta las sentencias del mes pasado, ¿no?
lo que van a encontrar es justamente una serie de principios en juego desde la propia interpretación constitucional, desde la propia interpretación de derechos humanos, ¿no? Entonces, si ustedes van viendo las propias narrativas que han ido surgiendo desde las sentencias, podemos encontrar que en las primeras, ¿no? Y digo, diciéndolo de manera muy general, se va a dar una discusión importante sobre la naturaleza de la protección del Estado respecto al nasciturus, por ejemplo. Y en esa perspectiva se van a colocar también diferentes argumentos sobre la protección de los derechos de las mujeres. Entonces digo, no tengo el tiempo, ¿no? Aquí es una cuestión de ir estudiando, de ir discutiendo, de ir analizando los diferentes principios, pero yo lo que les diría que algo que hay que considerar y me parece fundamental, ¿no? En los últimos años y que han justamente empujado debates muy importantes en los tribunales, es yo diría, exuberancia que ha tenido, ¿no? El movimiento social de muchos grupos de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, que han puesto en la agenda pública muchos grandes debates que tienen que considerar en el ámbito del aborto. Entonces, el México que teníamos en 2000 no es el mismo México que tenemos 21 años después. Y eso creo que hay que considerarlo de manera muy importante. Si nosotros pusiéramos nuestra mirada hacia las grandes discusiones políticas y sociales, hacia las grandes discusiones de los derechos humanos en 2000, ustedes seguramente tendrían o tendríamos una película totalmente diferente a la nuestra. Tendríamos una película en donde, por ejemplo, tendríamos un esquema institucional de garantías individuales diferente, ¿no? Un sistema de protección de garantías que establecía criterios muy parciales en la protección de los derechos de las personas, y que si lo miráramos a la luz de 2021, encontraríamos que el avance, a mí me parece, y es una opinión muy personal, a mí me parece que el avance que se han dado en las diferentes herramientas y en las diferentes posturas para la protección de los derechos humanos ha sido muy amplio, ¿no? Pero bueno, vámonos a continuar con esta sentencia, repito. Ya vieron ustedes que el objetivo de la sentencia era el análisis de diferentes disposiciones del código penal del estado de Coahuila, y en donde justamente se estaba planteando el tema de la criminalización del aborto y cómo a partir de ese análisis íbamos a encontrar diferentes argumentos para echar abajo dichas disposiciones. Y yo de manera muy veloz les digo cuál es una de las grandes características de esta sentencia. Una de las grandes reflexiones, interpretaciones que hace el proyecto y que es robustecido en la discusión de ministras y de ministros del mes pasado, es justamente la argumentación del parámetro de regularidad constitucional del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Entonces, esto es muy importante porque en esta sentencia no tan solo se considera al concepto de mujeres, sino también se considera a esta figura de personas gestantes, ¿no? Sobre todo considerando este enfoque de igualdad efectiva, de diversidad sexual, ¿no? Pensando, por ejemplo, en esta perspectiva de hombres trans, en fin. Lo que les quiero decir, la originalidad o uno de los elementos que hay que destacar justamente de esta sentencia es cómo la Suprema Corte nos va a considerar, nos va a justificar la existencia de un derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Esto va a ser muy importante porque nos va a llevar justamente, ¿no? Nos va a llevar a diferentes debates que van a concluir en una mirada muy interesante y sobre todo muy de vanguardia en la protección de los derechos de las mujeres. Algunos de los debates que están planteados en esta sentencia, ¿no? Se debate un tema central que nos va a dar mucha discusión, el debate de los derechos de la mujer versus derechos del nasciturus, ¿no? Es un tema que va a estar ahí. La sentencia va a trabajar de manera muy amplia desde el enfoque del sistema internacional de derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Este criterio que ha dado mucho debate
que justamente no se considera o no hay un criterio, ¿no? Para poder dar no hay un criterio en donde se considere cuándo comienza la vida, ¿no? Como la conocemos, y a partir de esa discusión no se tiene claridad, digamos, en qué momento de la gestación, en qué momento sería adecuado o no sería adecuada justamente la interrupción del embarazo. O sea, hay un debate muy grande sobre eso, pero lo que encontramos como un criterio importante es que el sistema legal protege, y aquí viene la gran contribución que da el sistema interamericano, el sistema de derechos humanos protege los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, no del nasciturno, ¿no? Y hay un criterio ahí, me parece muy importante, sobre todo de la sentencia Artavia Murillo de Costa Rica, y es un debate que va a tener una buena parte de la preocupación de las ministras y los ministros. Otro tema que vamos a encontrar en esta sentencia es justamente las discusiones sobre la libertad configurativa de las entidades federativas. Es decir, si una entidad federativa, en este caso en un código penal, va a tener, ¿no? Va a tener el derecho de desarrollar un derecho fundamental. Y aquí hay una discusión muy interesante que va a continuar en la acción de inconstitucionalidad en la 106 diagonal 2008. Lo que se va a plantear justamente desde esta sentencia incluso es que las entidades federativas pueden desarrollar, pueden dar mayor protección a los derechos fundamentales, pero no restringirlos, ¿no? Y va a ser un criterio muy importante. Y finalmente, otros dos temas que me parecen fundamentales de esta acción de inconstitucionalidad es el tema, yo diría, uno de los temas nucleares que tiene la sentencia. O sea, dentro de esta construcción o esta perspectiva, dentro de este parámetro de regularidad constitucional del derecho a decidir, la sentencia va a analizar de manera muy importante cuáles van a ser los elementos que construyen justamente la libertad de acción de las mujeres, ¿no? O sea, cómo esta libertad de acción de las mujeres va a tener estos dos ámbitos, ¿no? La autonomía y obviamente como consecuencia de esa autonomía va a existir la posibilidad de que la mujer decida, la persona gestante decida interrumpir su embarazo. Entonces, aquí sí me parece que este tema de la libertad de acción de las mujeres, junto al tema de la violencia de género que va justamente a plantear nuestra sentencia, nos va a llevar a una forma de entender cómo hay que entender la criminalización de diferentes legislaciones del aborto. ¿Cómo hay que entenderla? Entonces, a mí me parece que uno de los grandes principios y que hay que rescatar de este fallo constitucional de nuestra Suprema Corte es la manera en cómo se va analizando este concepto de autonomía, de libertad de las mujeres, ¿no? Y creo que aquí valdría la pena detenernos un poquito, digamos, para explicar brevemente el alcance que va a tener la autonomía, sobre todo entendiendo dos conceptos claves que tiene el sistema legal de derechos humanos y especialmente el sistema mexicano. O sea, cómo la autonomía nos ayuda efectivamente a entender de manera importante el alcance que debe tener la protección de la dignidad de las mujeres, ¿no? O sea, la autonomía. La autonomía implica la posibilidad de que una persona pueda decidir entre dos o más opciones, porque si no, no existiría la autonomía, ¿no? Existiría otra cosa. La autonomía justamente es el motor, ¿no? El motor que puede ayudarnos a entender el ejercicio de las libertades. Y precisamente en este ámbito, repito, ¿no? En este ámbito de cómo el tribunal y en general la teoría y el enfoque de derechos humanos concibe al derecho a decidir de las mujeres. O sea, detrás de la decisión de una mujer, detrás de justamente este derecho fundamental que es el derecho a decidir, encontramos justamente un ámbito de autonomía de sus decisiones, encontramos un ámbito de autonomía de esa libertad, pero sobre todo encontramos una obligación del Estado para no interferir en el ejercicio de esas libertades, ¿no? Entonces yo les recomiendo realmente que ustedes puedan hojear
el proyecto, porque el engrose justamente está trabajándose en estos momentos, pero que ustedes puedan advertir cómo justamente uno de los fines que tiene un sistema o un Estado constitucional es justamente la protección de las libertades. Y desde esta perspectiva me parece la ponderación que hace la Suprema Corte al empujar estos conceptos, dignidad, autonomía, y el otro que me parece fundamental y que está en la base, que es el desarrollo de la personalidad de las mujeres, me parece nos va a dar una serie de argumentos muy interesantes para entender este tipo de disposiciones como la del Código Penal de Coahuila y sobre todo para entender de otra manera esa criminalización que se ha hecho desde muchos modelos legales del aborto. Entonces, esta parte, repito, me parece es fundamental. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión que vamos a encontrar de manera rápida, de manera veloz de esta sentencia, ¿no? O sea, la discusión, repito, es muy interesante en el Pleno, ¿no? Muy interesante los postulados que van planteando, las reflexiones que van haciendo las ministras y los ministros, ¿no? Pero la conclusión me parece muy interesante. Y por eso esta sentencia de la Suprema Corte es histórica, ¿no? En la narrativa de la protección de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque lo que se dice aquí es que ninguna norma podrá criminalizar, ¿no? Ninguna norma podrá procesar a mujeres en los supuestos que ha considerado válidas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, lo que vamos a encontrar, y repito, es un tema que está ahorita en la discusión, ¿no? Es un tema que está en la discusión porque nos falta el engrose, no tenemos todavía el engrose. Según lo refería hace un par de semanas el ministro Luis María Aguilar Morales, el engrose tendría que haber estado listo este martes o el día de ayer. Yo al menos no lo encontré. En los próximos días seguramente estará disponible para todas las personas interesadas. Pero lo que yo digo es que este fallo, como lo señala incluso en su mensaje final al terminar la discusión del Pleno el ministro de la Suprema Corte, el presidente Arturo Saldívar, es una sentencia histórica porque establece las bases conceptuales de protección de derechos humanos de las mujeres para justamente enfrentar la criminalización de la conducta de las mujeres que han llevado a cabo o han cometido el aborto. Entonces aquí hay una discusión, repito, no puedo decirles el enfoque final que va a tener el engrose, porque no lo conozco, porque una discusión que ha estado presente y que en el derecho comparado es una discusión importante, ¿cuál va a ser el periodo de tiempo que se va a permitir o en el que se va a permitir a las mujeres, a las personas gestantes, llevar a cabo el aborto? Es una discusión muy interesante, de las más importantes que tiene en general la discusión del aborto y que en esta sentencia se lleva a cabo. Simplemente les digo que la propuesta del ministro ponente, Luis María Aguilar, era precisamente que se considerara el estándar planteado en la propia Suprema Corte, ¿no? En 2007, que serían las 12 semanas, ¿no? O sea, porque en el proyecto se plantea esta cuestión y se señala que el aborto podría ser permitido en un periodo lo más breve posible la concepción. Es un debate, repito, todavía muy interesante, ¿no? Vamos a ver cómo sale el engrose, pero al menos el enfoque que planteó la sentencia de la Suprema Corte en esta acción de inconstitucionalidad sería que el aborto estaría permitido hasta las 12 semanas. Pero, repito, vamos a ver cómo viene esta sentencia, este engrose final de esta sentencia, acción de inconstitucionalidad, la 148, diagonal 2017. Entonces, de manera rápida, déjenme, me voy a la siguiente, sentencia, ¿no? Que fue discutida de manera sucesiva, ¿no? Es bien interesante, que fue discutida de manera sucesiva a la de que comenté hace un minuto, 148, diagonal 2017. En esta sentencia, ¿no? Sobre esta acción de inconstitucionalidad, la 106 y la acumulada 107, diagonal 2018,
vamos a encontrar también un problema muy interesante. O sea, de manera rápida les digo, los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad fueron el Congreso, una parte del Congreso del Estado de Sinaloa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso, ¿no? Es una acumulada, ¿no? La de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la segunda, y por eso la Suprema Corte las trabajó en el mismo expediente. Hay un problema de técnica legislativa que va a que se va a discutir, ¿no? Es justamente si una norma local puede definir al producto de la concepción o, dicho de otra manera, si la norma local puede decidir el momento, ¿no? El momento de protección o desde cuándo debe comenzar la protección, en este caso, del sistema legal. Entonces, lo que planteaba esta norma es que, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Se tendría que proteger, ¿no? Se tendría que proteger al nasciturus desde el momento mismo de la concepción. Entonces, esto nos lleva a otra cuestión que va a estar en discusión y que ya la comentábamos un poco antes en la anterior acción de inconstitucionalidad. Hay un debate sobre la libertad configurativa de los congresos locales para desarrollar derechos fundamentales. Entonces, el problema de fondo, ¿no? Repito, ¿no? La pregunta que vamos a tener acá, y ustedes saben que siempre, yo creo que es una cosa que como profesor yo siempre la recomiendo a las y los estudiantes, ¿no? Es en estos grandes debates, en estos fallos, en este caso, identificar dos cosas para poder tener claridad en el análisis del fallo. En primer lugar, a mí me parece muy importante identificar la metodología que lleva a cabo el tribunal, ¿no? Ah, si va a utilizar qué tipo de herramientas, qué tipo de parámetros, ¿no? Y en segundo lugar, o que ninguno es menos importante que otro, es identificar el problema que analiza el tribunal. En este caso, el problema lo comparto con ustedes porque es muy significativo. Se señala, ¿sí? La fracción primera del artículo cuarto bis A de la Constitución del Estado de Sinaloa, al asegurar que el Estado tutela la vida desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte, respetando, etcétera, etcétera. Generaría un riesgo jurídicamente significativo a los derechos de las mujeres y de las personas gestantes a la autonomía reproductiva, en particular respecto a la interrupción del embarazo. O sea, repito, vean el problema que está aquí planteándose, ¿no? Una constitución local regula, ¿no? Regula en sus disposiciones un principio que va a estar de manera frontal considerado una perspectiva diferente a la del ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. O sea, el Estado va a tutelar la vida desde el momento en que un individuo es concebido. Entonces, lo que vamos a encontrar, repito, en esta discusión, ¿no? Es un tema que va a ser crucial y aquí va a ser muy importante señalarlo, ¿no? Se va a discutir de manera muy importante esta palabra que ya desde la otra sentencia se va a estar analizando de manera muy rigurosa. ¿En qué consiste la autonomía de las mujeres? Entonces, repito, esta sentencia, y bueno, si ustedes ven, ¿no? Si ustedes ven el proyecto y después ven la discusión, por eso repito que esta aproximación que yo sugerí a la escuela judicial, ¿no? De comenzar a analizar los alcances de estas sentencias, me faltaría una, la de objeción de conciencia, esa no la consideré, porque me parece que esa requeriría un estudio individual, ¿no? Por los alcances de la objeción de conciencia justamente en el ámbito del aborto. O sea, creo que eso es un debate también muy grande y por eso me parece que eso sería materia de otra charla, de otro análisis. Pero me parece que hay que considerar en la explicación de esta sentencia sobre esta discusión si una entidad federativa puede establecer en su constitución un estándar de protección del Estado desde que inicia la vida a partir
de este estándar tan importante que planteó la propia Constitución estatal, de que se debe proteger justamente desde el inicio de la concepción, me parece, hay que considerar estos debates, repito, y si ustedes ven los diferentes comentarios que se hicieron, tanto en el Pleno, en la primera sentencia, como en esta, vamos a encontrar que las ministras y los ministros consideraron, especialmente en esta, que se tenía que considerar ya en el engrose final, a la luz de todo lo que se había comentado en las sesiones anteriores sobre la acción de inconstitucionalidad, la 148, la anterior, se tendría que considerar esos principios para poder robustecer esta sentencia, la 106 y la acumulada 107 diagonal 2018. Entonces, yo sí querría que eso nos quede muy claro, ¿me explicó? No hay todavía, no tenemos el engrose, entonces no tenemos todavía los criterios finales que se van a abordar en el propio documento. Pero sí me parece que a pesar de todo esto, la discusión que se da en la Corte con este proyecto, que ahorita vamos a ver cómo concluye, nos da más herramientas, más elementos para entender las libertades de las mujeres. Y lo que algunos teóricos, incluso en las propias sentencias se va a comentar, es este concepto de la justicia reproductiva, ¿no? Entonces, repito, son muchos conceptos, ¿no? Tenemos que irlo trabajando desde la academia, tenemos que ir analizándolo en foros como estos, tenemos que ir analizándolo con las propuestas que todavía siguen teniendo organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, entonces, repito, en este caso, en esta acción, vamos a tener una discusión muy importante sobre la autonomía de las mujeres. Y bueno, vamos a encontrar, repito, pues, varios elementos que yo querría que ustedes tengan ahí, ¿no? Que me parece son necesarios para la discusión de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas gestantes. A mí me gustaría que consideráramos estas dos órbitas de análisis, ¿no? En primer lugar, lo que esta sentencia va a analizar, y me parece muy interesante, ¿no? Es la relación o interacción de principios, de derechos humanos, de derechos fundamentales, para poder entender cómo funciona, cómo debería ser la protección que el Estado hace sobre estas decisiones que tiene una mujer o una persona gestante sobre la propia salud, sobre el propio cuerpo y sobre todo sobre la interrupción del embarazo. Entonces, yo sugeriría, y me parece importante de la sentencia destacar, que en el estándar de protección de esa decisión vamos a encontrar tres grandes ámbitos o tres grandes derechos, como señala la propia sentencia. En primer lugar, derechos a la libertad, ¿no? Y repito, esta idea que fue trabajada en la anterior acción, o sea, la libertad que tiene una mujer, que tiene en este caso una incluso persona gestante, ¿no? De trazar un destino, de trazar un proyecto de vida, de poder a través de sus actos y de sus conductas consolidar una vida digna, ¿no? Eso se entiende a través del ejercicio efectivo de la libertad, pero ya lo vimos, esa libertad sin que haya o haya una obstrucción por parte del Estado, ¿no? Como lo es en el tema del aborto. Después viene la otra gran órbita de análisis que concibe esta decisión de las mujeres y las personas gestantes, que es la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, y finalmente el derecho a la salud. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Repito, son conceptos que a mí me parece se entrelazan, ¿no? Interactúan de manera muy importante desde esta mirada que tiene la Suprema Corte, que tiene el modelo de derechos humanos, para poder sintetizar o entender los principios que deben estar en la protección del Estado respecto a esta decisión de las mujeres y las personas gestantes en la interrupción del embarazo, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Aquí hay una cosa interesante y me parece muy, muy pertinente para la discusión y el análisis, ¿no?
Hay un autor, un gran teórico de los derechos fundamentales, Luigi Ferrajoli, profesor italiano de la Universidad de Roma 3, que tiene un texto bien interesante que yo les recomiendo buscar en la web, que se llama El embrión, hace un análisis sobre el embrión, la figura del embrión, y él dice una cosa bien interesante, me parece, sobre el tema de la discusión de las libertades de las mujeres en el ámbito del aborto. Y dice Ferrajoli algo que quisiera, no sé, me gustaría discutirlo con ustedes, pero no puedo verlos. Al final están mis redes sociales, si hay alguna idea que surja, ¿no? Sería interesantísimo que la podamos continuar. Dice Ferrajoli que el análisis del aborto nos lleva a una perspectiva que, dice él, es paradójica, porque en el ámbito del derecho, en la ciencia jurídica, son muy pocos las obligaciones de omisión que tiene una persona y que son sancionadas. O sea, ¿cuál sería una de ellas? Ustedes recordarán las clases de penal, este famoso ejemplo típico de que una persona debe proveer ayuda cuando alguien está cayendo en un pozo, ¿no? Si tú no, si tú, si, si tú no llevas a cabo el apoyo a esta persona que está a punto de lanzarse al pozo, caes en una omisión que podría ser sancionada penalmente, ¿no? Dice Ferrajoli. Dice, pero en el caso del aborto es algo muy interesante para el análisis. O sea, la omisión de la mujer, o sea, como la omisión que lleva a cabo la mujer al no llevar la interrupción del embarazo, la omisión provoca una consecuencia grande, chica, muy grande, como la quieran ver, en su propio cuerpo, en su vida, en su futuro, en su destino. Entonces, a mí sí me parece, repito, que justamente esta sentencia de la Suprema Corte que retoma, como ya lo vimos, toda la narrativa que tiene la Suprema Corte desde hace ya más de 2 décadas, nos va a ayudar a entender de manera muy importante desde el enfoque de derechos humanos cómo cómo funciona el sistema de libertades, en este caso en el ámbito de las mujeres, y cómo desde la perspectiva de libertades, de autonomía, de dignidad, se tiene que establecer un criterio en donde la interrupción del embarazo sea una acción, sea un acto que no tenga ningún tipo de penalización. Entonces, repito, la discusión es muy amplia, es muy compleja, pero en este caso la sentencia, esta acción de inconstitucionalidad, la 106, la 107, su acumulada 107 diagonal 2018, cuyo proyecto fue justamente empujado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, nos va a dar, repito, este modelo que me parece es un modelo que a partir de ahora va a ser una obligación muy, muy, muy importante para los operadores, para las operadoras de este país. Pero bueno, déjeme ir cerrando porque el tiempo me ha comido. La sentencia establece diferentes enfoques de análisis que yo, repito, le sugiero que lo analicen con la lectura del proyecto y ahora en próximos días con el engrose final. Hay 4 temas que yo querría destacar metodológicamente al analizar los derechos de autonomía y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. En primer lugar, la sentencia analiza con una perspectiva muy interesante los derechos de las mujeres desde 2 modelos de igualdad o no discriminación. Primero, el de las categorías sospechosas, que es muy importante. Ustedes saben que la Constitución mexicana, el artículo 1, párrafo 5, establece ese modelo, ¿no? Categorías, criterios, ¿no? Categorías sospechosas, pero también modelos de desigualdad estructural. Y esto es uno de los grandes debates que hay en el ámbito de los derechos humanos, cómo los estados deben proteger, ¿no? Cómo los estados deben garantizar los derechos humanos de personas que forman o están en un grupo social históricamente vulnerable. Y en el ejemplo claro, en el ejemplo de estas sentencias, el tema del aborto, nos lleva a esta importante discusión. Ya lo decía yo al principio de mi charla, esta información que nos provee, por ejemplo, GIRE, hay un factor de contexto que se tiene que considerar cuando se analiza el aborto,
como lo es justamente el tema de la desigualdad estructural, la violencia, la falta de información hacia las mujeres, las adolescentes, en fin. Otro elemento que tiene nuestra sentencia y que va a ser muy importante es la perspectiva de género, ¿no? Cómo justamente a través del ejercicio efectivo de las libertades, de la autonomía, del desarrollo de la personalidad de las mujeres, se van a ir inhibiendo procesos de violencia hacia las mujeres. Y finalmente, creo que esto es importantísimo considerar cómo esta sentencia nos está dando un filón muy importante de análisis de derechos y de libertades desde la perspectiva de grupos vulnerables. Y sí me parece, esto ya requiere ya un tiempo más amplio, ¿no? Pero a mí me parece que es una de las grandes, perspectivas que tiene los sistemas, los sistemas de derechos humanos, ¿no? Hay un principio que es muy interesante en los nuevos enfoques de derechos humanos, que es efectivamente proteger la igualdad, pero especialmente tutelar la diferencia. Y justamente en esta perspectiva es donde encuentra cabida toda una nueva mirada de derecho y de análisis de los derechos humanos de grupos vulnerables. Entonces, déjeme ir cerrando el análisis de esta sentencia. Repito, nos daría para mucho, ¿no? Analizarla con mayor cuidado. Simplemente yo estoy poniendo algunos ejes de la discusión para que ustedes, ¿no? Y yo continuemos el análisis. Entonces, ¿se acuerdan que en la sentencia anterior, y hay que hacer aquí las diferencias, ¿no? En la sentencia, la 148 diagonal 2017, estaba una construcción muy interesante, muy sólida sobre la regularidad constitucional del derecho a decidir. Bueno, en esta sentencia, ¿no? Se utiliza otro enfoque, pero igualmente importante, que es el control de regularidad constitucional o el parámetro, permítame la corrección, el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la autonomía reproductiva, ¿no? Con todo esto que hemos comentado, las libertades, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Todo esto, la autonomía personal, en fin. Y bueno, simplemente permítame llegar a algunas conclusiones, ¿no? Porque creo que el tiempo se ha ido de manera muy veloz y déjeme hacer algunos comentarios finales. Déjeme hacer dos comentarios, uno en el sentido de este gran problema que concita el análisis, que concita el aborto en general, y en segundo lugar, esta perspectiva que nos va a iluminar estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, en primer lugar, sobre el tema del aborto. O sea, me parece a mí que más allá de las discusiones políticas, sociales, más allá de todo lo que se pueda establecer a nivel discursivo sobre la efectividad o no de la protección del Estado de los derechos de las mujeres, a mí me parece que algo que hay que señalar es que nuestro país sufre grandes procesos de desigualdad, pobreza estructural de las mujeres, que México es un país que requiere justamente nuevos enfoques, políticas públicas para enfrentar esos grandes problemas de desigualdad, pero que no tan solo eso, sino que México tiene grandes problemas de violencia de género. Entonces, a mí me parece que de todas las herramientas que podríamos encontrar para analizar el aborto, esta perspectiva de derechos humanos que yo he sugerido y sobre todo con esta gran contribución que dan estas dos sentencias de la Suprema Corte, me parece que tenemos un panorama que nos ayuda a entender un tema. Desde la perspectiva de derechos humanos, el análisis del aborto nos lleva a identificar claramente obligaciones del Estado mexicano. La respuesta tradicional había sido que frente al aborto simplemente había que sancionar, había que penalizar, había que culpabilizar a las mujeres. Esa era la respuesta que había dado históricamente el Estado mexicano y en muchos países del mundo. Lo que vemos ahora con este enfoque que tienen los derechos humanos al analizar la interrupción del embarazo, encontramos otro gran discurso
en donde el Estado tiene obligaciones muy importantes. Un tema es la criminalización, pero un tema más importante es la prevención. Un tema es justamente que el Estado, a través de todo su aparato gubernamental, pueda establecer procesos en donde las mujeres puedan tener información importante de sus vidas, del alcance que lleva justamente esta interrupción del embarazo. O sea, lo que les quiero decir en resumidas cuentas es que me parece que desde el enfoque que está planteando la Suprema Corte, y ya con eso voy a mi segunda parte de conclusión, con esta perspectiva que tiene la Suprema Corte, estamos identificando claramente esas obligaciones del Estado y estamos ponderando de otra manera principios que históricamente habían sido analizados bajo otra batería de principios, bajo otros enfoques, ¿no? Ya no me dio tiempo, pero en la acción de inconstitucionalidad de la 148-2017, en la primera, otro tema que estaba en la discusión era cómo este Código Penal del Estado de Coahuila establecía, por ejemplo, una penalidad diferente a la violación general del tipo de violación entre cónyuges. O sea, una cosa que la leemos a la luz de los derechos y las libertades de las mujeres, una cosa que nos parece aberrante, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir, lo que plantea ahora la Suprema Corte con estas dos sentencias que yo comenté el día de hoy y otra tercera que es una sentencia que refuerza estas dos, que es la objeción de conciencia en el ámbito del aborto, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, en fin, una sentencia también muy importante, vamos a encontrar, yo repito, un golpe al patriarcado, entendiendo el patriarcado como este sistema autoritario, este sistema de desigualdades en donde los derechos de dignidad de las mujeres eran totalmente invisibilizados. A mí me parece, y me parece una conclusión que yo siempre señalo en todos los ámbitos, me parece que cuando se habla de derechos de las mujeres, se habla del tema del aborto particularmente, se hace alusión sobre todo a los grandes debates políticos, sociales, los movimientos de las mujeres, los movimientos de sociedad civil, que me parecen muy importantes. Y como lo vieron aquí, la contribución que ha dado el movimiento ciudadano organizado ha sido muy notable. Pero me parece que es hora también de ir posicionando la labor institucional que están haciendo entidades del sistema mexicano como la Suprema Corte para justamente ir empujando el debate de derechos y de ejercicios efectivos de libertades de las mujeres desde el enfoque institucional. O sea, mi conclusión en esta parte de las sentencias de la Suprema Corte es que también en el ámbito institucional podemos encontrar nuevas estrategias y yo lo llamaría nuevas narrativas de libertad. Entonces, con esta idea final, ¿no? De que en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres, en el ámbito de la discusión del aborto, hablemos desde narrativas y con narrativas de libertad. A continuación, simplemente comparto con ustedes, ¿no? Comparto con ustedes mis redes sociales, ¿no? @m_Cruz Martínez. En Facebook me encuentran como Mario Cruz Martínez. Ojalá nos podamos ver en el futuro y repito, esta discusión del aborto es una discusión que apenas comienza en el ámbito del derecho comparado. Si ustedes lo vieran, la discusión apenas se está dando. Argentina, ¿no? Tiene hace poco tiempo tuvo una gran discusión legislativa sobre el aborto, ¿no? En 14 semanas. Pero en México estamos, repito, los defensoras de derechos humanos, estamos con optimismo y estamos con mucha alegría mirando este tipo de sentencias y de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, el engrose de estas sentencias todavía no está. Por ello, muchos de mis comentarios giraron en tanto el proyecto de las sentencias como la discusión de los ministros y ministras en las sesiones de pleno, pero ahora que salga, repito, el engrose, tendremos todos y todas una tarea de leer, de estudiar y lo más importante, de seguir discutiendo, analizando, dialogando
sobre derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por su participación. Reitero mi agradecimiento a la Escuela Judicial y a todas las personas que estuvieron en esta transmisión. Hasta luego.